a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, mostrando ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Muy buenas noches, queridos y amados hermanos. En esta noche estamos felices por tenerle a nuestro pastor Juanito Bonilla, quien esta noche nos va a dar una enseñanza para que estemos preparados para poder educar e instruir a nuestros hijos. Bienvenido, querido pastor, y creo que Eduardito nos va a guiar en oración esta noche. Amén. Amén. Amado Dios, Padre Santo, Dios de los cielos, acudimos a tu presencia, bendito Dios, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para darte las gracias, Padre, por la bendición de esta noche, estar conectados a través de este medio, para poder ser edificados por tu palabra que vas a traer a través de tu siervo. Te suplicamos, Padre, que seas tú abriendo la mente, el corazón de cada uno de nosotros y que seas tú bendiciendo al pastor Juanito Bonilla para que traiga tu palabra, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, para que podamos ponerla por obra, danos las fuerzas, danos el discernimiento apropiado, porque, Señor, sabemos y estamos seguros que esto viene de ti, Padre. Gracias te damos, bendito Dios. Sé tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, a nuestro pastor Huguito, a su esposa, a cada uno de los que están aquí presentes y también a aquellos que por alguna razón no han podido conectarse, Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Dios, que esta noche tú seas honrado en este lugar, bendito Padre. En el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Listo, mi pastor. Estamos Gloria a Dios. todos oídos. Bendiciones a todos nuevamente. Feliz 2025. Que este año sea para la gloria y bendición de nuestro Padre Celestial y de ustedes. Así que recordemos, vayan apuntando todos los versículos que vamos mencionando durante la enseñanza, porque esos son los que usted puede utilizar para reflexionarlo con su esposo, su esposa y sus hijos o sus nietos. Así que y vayan apuntando cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga. Así, al final de la enseñanza, podemos entonces hacer esas preguntas y compartir entre nosotros. El tema que vamos a estar hablando la noche de hoy es cómo formar el carácter de nuestros hijos. Cómo formar el carácter de nuestros hijos. Y como todo lo que hacemos en Padre Corazón lo respaldamos con la palabra de Dios, vámonos a Deuteronomios 11:19. Apúntelo por ahí. Deuteronomio 11:19. Y leemos siempre la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: y enseñarlas a vuestros hijos, hablando de ella cuando se sienten en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hoy vamos a reflexionar a través de la palabra de Dios en algo que como padres debemos formar desde pequeños a nuestros hijos. Estamos hablando del cómo formar el carácter de nuestros hijos. Pero, ¿qué es el carácter? Porque si no entendemos qué envuelve el carácter, ¿cómo lo vamos a enseñar? Carácter es el conjunto
de cualidades o circunstancias propias de una persona que la distingue por su modo de ser u obras de las demás personas. Es el conjunto de rasgos o expresiones que componen a una persona que se manifiestan en su forma general de actuar. Esto es lo que lo individualiza a usted de otras personas. ¿Me hago entender? Son todos los rasgos de nosotros. Y lo importante de esto es que esos rasgos se parezcan a el carácter de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo. Ahí tiene todos los ingredientes necesarios. Este es aprendido y se manifiesta en la interacción del individuo, de usted o de su hijo o de su hija, con su entorno. Es usted, cómo usted tiene su carácter, lo que se ve cuando usted reacciona, acciona, se comporta, habla, piensa. Todos esos ingredientes forman su carácter. ¿Qué significa carácter en la Biblia? Esto es importante. ¿Qué significa el carácter en la Biblia? El carácter en la Biblia es la motivación interna de hacer lo correcto en todo tiempo conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Mira lo que dice en Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Es el temor, es el respeto a las cosas de Dios. Consejos para ayudar a tus hijos a formar su carácter. Vaya apuntando. El primer consejo: papá, ¿cuáles son tus virtudes y creencias morales y espirituales? Vuelvo y te hago la pregunta a ti, papá, mamá, abuelo o abuela. ¿Cuáles son tus virtudes y creencias morales y espirituales? Recordemos que nosotros los padres somos la imagen y ejemplo a seguir a través de nuestros comportamientos, actitudes, testimonios, creencias morales y espirituales en la vida de nuestros hijos. Siéntate, papá, y prepara una lista de las mismas. ¿Me hago entender? Es importante que tu papá, tu mamá, te tomes tiempo para meditar en esto. Recuerda, papá y mamá, abuelo y abuela, no podrás enseñarle algo a tus hijos en lo que tú no crees o practicas. Así que antes de empezar a enseñarle o moldear el carácter de nuestros hijos, nosotros debemos como padres sentarnos y empezar a escribir cuáles son mis virtudes, mis creencias, mi moral, mi ética, mis principios, cuáles son mis creencias espirituales y enumerarlas. ¿Me hago entender? Y empezar a trabajar eso con sus hijos y sus hijas y nietos. ¿Por qué? Porque sus hijos e hijas aprenderán todas estas a través de su instrucción, discipulado y testimonio. ¿Me hago entender? Escoge entonces 10 virtudes de tu listado que quieras que tus hijos tengan o tus nietos tengan. Solamente 10. ¿Ok? Escoge las mejores 10. Proponte comenzar a enseñar las mismas a tus hijos. Felicita en forma de enfatizar y reformar las mismas cada vez que tu
hijos muestran una. ¿Me hago entender? Esto es un proceso de enseñanza y refuerzo y exaltar. Oye, qué bien lo hiciste. Oye, qué bien te portaste en este sitio. Qué bien trataste a tu amiguito o a tu amiguita. Qué bueno que, mira, eso fue un acto muy bonito. Porque cuando reforzamos y felicitamos, nuestros hijos se sienten contentos y valorizados. Al tener la madurez y entendimiento de parte de tus hijos, estableces esas cualidades por parte del código de conducta en sus vidas. Segundo consejo, comprueba con tus hijos lo aprendido. Nuevamente, comprueba con tus hijos lo aprendido. Ejemplo, cuando visites el supermercado o el comisariato y pases por la sección de dulces, toma un paquete frente a tu hijo o a tu hija e intenta abrir el mismo frente a tus hijos y pregúntales, hijo o hija, ¿crees que es correcto el abrirlo y tomar unos cuantos, ponerlos en nuestro bolsillo e irnos sin pagarlos? ¿Qué tú crees? ¿Sería correcto o sería incorrecto? ¿Y por qué tú crees si fuera correcto o incorrecto? Esto es discipulado y enseñanza en lo práctico, en lo diario de cada vida. Hay muchos hombres que cuando chiquitos abrían la funda de dulce y se llevaban 2 o 3 y después no decían nada. Es un momento de enseñanza. Ejemplo también, papá, mientras estés manejando, muestra el rótulo de velocidad máxima a tu hijo, a tu hija, a tu nieto o a tu nieta. Y pregúntale, hijo, ¿está bien que yo maneje a exceso de la velocidad que dice ahí? ¿Crees que es lo correcto o no? ¿Qué pasaría si la policía me detiene? ¿Me hago entender? Son cosas que usted va enseñando, discipulando, moldeando todos los días con ejemplos a sus hijos. Así lo aprenden más rápido, así lo captan más rápido. El día que usted vaya por encima del límite de velocidad, usted verá que su hijo o su hija le dice, hey, papi, vas por encima del límite de velocidad. Eso no es correcto. ¿Me hago entender? Otro ejemplo, hija, si tu maestra te pide lleves un examen el cual sacaste mala nota, a que yo lo firme, ¿me lo traerías o lo firmas tú misma o tú mismo para que yo no me entere? ¿Se acuerdan en esos tiempos? Yo me acuerdo. Cuando sacaba una mala nota, las maestras enviaban el examen con el estudiante y le decían que lo firme tu papá o tu mamá y me lo traes mañana. Las rodillas de los estudiantes temblaban. ¿Lo firmaría o, me entiende, falsificarías la firma de tu papá o tu mamá? Yo tenía compañeros que eran así, eran expertos, ¿me entiendes? Falsificando la firma del padre o de la madre. Próximo consejo, enseña a tus hijos a defender lo que creen. Enseña a tus hijos a defender lo que creen. Mira lo que dice Proverbios 4:1. Proverbios 4:1 dice, oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestar atención para que ganéis entendimiento. ¿Ven estos versículos? Que usted lo puede utilizar con su hija o con su hijo o con sus nietos. Hoy en día muchos jóvenes no tienen criterio propio.
no opinan. Les da miedo defender sus posiciones frente a otras personas. Enséñalos, papá y mamá, abuelo y abuela. Prepáralos. Dale las herramientas, incluyendo la palabra de Dios, para defender lo que creen. ¿Me hago entender? Para que otras personas no traten de cambiar sus pensamientos o forma de ser. Cuando vayan a la universidad, se van a conseguir con todos estos grupos, me hago entender, LGTBQ+, los ateos, los proabortos, bueno, cientos de ellos, que van a intentar cambiarle la forma de pensar y reclutarlo en las filas de cada uno. Sé ejemplo, papá, que te observen defendiendo a ti una creencia tuya. ¿Me hago entender? Que te vean en acción. Perdón, yo creo en esto y lo respaldo con esta información, lo respaldo con la palabra de Dios, con hechos, con la palabra de Dios firme, con la actitud correcta sin alterarse, hacerlo con dignidad y respeto hacia la otra persona. Te pongo un ejemplo. Hija mía, tú crees firmemente que el aborto va en contra de la vida, ¿verdad que sí? Yo te he visto decir eso. ¿Qué razones utilizarías tú, hija mía, para defender tu posición? ¿Qué razones científicas y bíblicas utilizarías tú para defender tu posición? Otro ejemplo. Hijo, ¿tú crees firmemente que el socialismo, que el populismo, que el comunismo no es una alternativa viable para una economía sana? ¿Qué razones, hijo mío, utilizarías tú para respaldar tu posición? Otro ejemplo. Hija mía, ¿qué razones utilizarías para defender tu posición, para demostrar que Dios existe a una persona que no cree en Dios, a un ateo? ¿Qué razones utilizarías? Estas cosas deben ser enseñadas por papá y mamá. No solamente dejársela al pastor ni a la escuelita dominical, que mucho amor ellos lo hacen, pero esto viene a venir de la casa, del hogar, de papá, de mamá, de abuelo, de abuela. Enseñarle, ¿me entiende?, a cómo utilizar la Biblia y los versículos que deben utilizar para demostrar a un ateo que Dios existe. Otro ejemplo. Hija, ¿cómo defendería la posición de que el aceptar a Jesús en tu corazón y arrepentirte de tus pecados salvará tu alma? ¿Qué utilizarías tú? Hijo, ¿qué es nacer de nuevo? Explicarlo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Muchos católicos no saben todavía qué es nacer de nuevo. ¿Me hago entender? Muchos me han explicado. Enséñale a tus hijos a ser asertivos. ¿Y qué es ser asertivo? Ser asertivo es el que pueda expresar su opinión de manera firme y con seguridad, respetando las ideas de los demás. Esto es importante que se enseñe desde pequeño. Desde pequeño usted va a ir discipulando, moldeando. ¿Ah? No cree hijos mudos e hijas mudas. Somos expertos mandando a callar a nuestros hijos y que no hablen y no opinen. Y así crecen toda su vida con ese miedo de poder defender, por ejemplo, la palabra de Dios. Pero defenderla dignamente, sin alterarse. Me acuerdo una vez aquí, cuando llegué a Ecuador, terminé un programa de radio y cuando me estoy levantando para ir, llega la otra persona, creo que era una psicóloga reconocida en el Ecuador, y me dice, pastor, no se vaya. Es que me gustaría que se quedara en el programa de hoy. Y yo dije, no, pero es que me tengo que ir. Es que, pastor,
Vamos a estar debatiendo con los grupos LGTB aquí, con los ateos, con los proabortos en el programa. Inmediatamente me senté y empezó el programa. ¿Me hago entender? Y como sabían, me presentaron como pastor. Olvídate, yo era el punto de referencia en la discusión. Y yo los iba debatiendo paso a paso, con calma, con información, con la palabra de Dios, hasta el punto que no sabían ya qué decir y se alteraron. Empezaron a gritar, empezaron a decir cosas, y yo en paz y tranquilo. ¿Por qué? Porque yo tenía en mis manos, en mi corazón y en mi mente la verdad. ¿Me hago entender? Como padres debemos exhortar, animar a nuestros hijos a compartir, a expresar sus opiniones, su punto de vista. Escucha a tus hijos, papá. Escucha a tus hijas, papá y mamá, abuelo y abuela. Mira a ver qué hay en su cabeza, qué hay en su corazón. Hazle preguntas abiertas para que ellos conversen y dialoguen contigo. ¿O tú quieres hijos mudos? ¿Me hago entender? Al hacer esto, papá, el motivar a esto, a nuestros hijos, desde temprana edad, ayudará cuando sean mayores a defender su posición frente a opiniones diferentes a la suya, de amigos, de grupos de presión en esta sociedad. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Me hago entender? Por esto, papá, capacita, disipula a tus hijos con las herramientas necesarias para que nadie pueda cambiarle su mente y dudar de Dios o de lo que cree. Con pensamientos, ideologías del mundo, que ya sabemos que el mundo defiende lo bueno como malo y lo malo como bueno, las cuales llaman a las cosas de esa forma. Que se pongan de pies seguros, mirando a los ojos, cabeza en alto, y decir, con permiso, no. Eso no es así. Cuando tengan que desmentir alguna ideología contraria a la palabra de Dios. El refutar con firmeza y voz amigable y decidida, refutando con hechos y la palabra de Dios. Ustedes los cristianos odian a los homosexuales. Con permiso, eso no es así. En la palabra de Dios dice que Dios aborrece a la homosexualidad, pero nosotros debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y nosotros le tenemos que demostrar con nuestros actos, con nuestra actitud, con nuestra aptitud a esas personas que están mal. Nosotros tenemos que trabajar como cristianos para enseñarle y demostrarle a esa persona que la homosexualidad lo llevará al pecado y a la muerte. Y lo que nosotros tenemos que hacer es salvarle el alma a esa persona que está desenfocada. ¿Me hago entender? No tuve que gritar tranquilamente. ¿Me hago entender? Miren lo que dice Proverbios 31 del 8 al 9. Proverbios 31 del 8 al 9. Dice, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido, del necesitado. ¿Habían oído ese proverbio? ¿Lo han puesto en práctica? Usted ve a alguna persona abusando de otra persona y se queda callado y mira la cara y se hace el desentendido o la desentendida. En Primera de Timoteo 4:6, Primera de Timoteo 4:6 dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen
ministro de Cristo Jesús, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Me hago entender? ¿Qué dice? Al señalar estas cosas, hermano, con permiso, aparentemente usted no ha entendido correctamente ese pasaje bíblico. ¿Me hago entender? Y explicárselo con amor y por amor. No para enseñarle que usted sabe más. ¿Ah? Porque hay cristianos que son así, que a veces en una conferencia empiezan a hacer preguntas a ver si el pastor sabe o el conferencista sabe. Lo que llaman en Puerto Rico preguntas cascaritas. O para enseñar que ellos saben más. Pastor, ¿qué usted cree de este artículo? Yo le digo, caramba, explícame tú porque yo no he leído ese artículo. De los billones y millones de libros y artículos que hay, caramba, ese no lo he leído. Explícamelo. Recuerda, papá, el fomentar la moral, principios importantes, valores, ética y la palabra de Dios a tus hijos. Recuerda, papá, el fomentar. Esto, papá, es un proceso continuo, todos los días. Por la mañana, cuando nosotros nos levantamos, empezamos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la gotita de agua está dando tanto en la roca hasta que la parte en dos. ¿Me hago entender? Así se alojará en el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos y en su mente. Así se convertirá en parte de su carácter, de su ADN y la base para toda su vida. Pero papá, no olvides, esto es importante, los niños y los adolescentes se fijarán no solo en tus palabras y enseñanza hacia ellos, sino también en tus acciones y testimonio vivo. Recordemos, nuestros hijos no van a aprender lo que ven a papá y a mamá haciendo. Enseña a tus hijos la empatía. Este otro consejo. Enseña a tus hijos la empatía. Papá, el enseñar a tus hijos a ser empáticos es algo importante para sus vidas, en su formación de su carácter. Recuerda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor y la empatía caminan de la mano. El aprender a ponerse en los zapatos del otro, el tener compasión. Hoy vivimos en un mundo carente de amor, compasión y empatía. ¿Me hago entender? Es una guerra de quítate tú para ponerme yo, aunque tenga que pasar sobre encima de ti. Por eso, papá, quieres hijos amorosos y empáticos. Sé tú un papá amoroso y empático. Sé el ejemplo. Próximo consejo. Enseña obligaciones. Enseña obligaciones. Recuerda, papá, el carácter de tus hijos pequeños o adolescentes se formarán cuando reconozcan sus obligaciones y el actuar o comportarse sin perjudicar a otros o dañar a otras personas que les rodean. Pero hay que enseñárselo y con el ejemplo. Ejemplo, es vital como papá el establecer horarios para ver televisión, estar en la computadora, estar en el celular, el hacer las tareas en la escuela, deberes en la casa. Hay que poner horario, porque según vamos disciplinando, poniendo límites, eso ayuda a nuestros hijos en su carácter a ser ordenados, a cumplir las reglas y objetivos. ¿Me hago entender? Recuerda, papá, no críes hijos vagos. No críes hijos vagos.
Mira lo que dice la Biblia en Génesis 2:15. Todo pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Vuelvo y te lo leo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. No era para que estuviera metido en el celular ni en la computadora o no trabajar, estar de vago. Lo puso para que lo labrara y lo guardara. Fue instituyó Dios en ese momento que el trabajo. ¿Me hago entender? Próximo consejo, enseña a tus hijos a manejar el fracaso. Enseña a tus hijos a manejar el fracaso. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos a cómo manejar el fracaso y derrotas en su vida. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos a cómo manejar dificultades. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos a cómo superar obstáculos en la vida. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos a tener una autoestima equilibrada bajo cualquier circunstancia. ¿Qué vemos hoy en día con nuestros hijos? Que si la cosa que están haciendo está un poquito difícil, lo sueltan, esperando que papi y mami se lo haga, o abuelo o abuela. ¿Qué aprendieron con eso? ¿Qué compromiso aprendieron en sus vidas? Debemos enseñar todo esto. Y rápido se deprimen, se les baja la autoestima. Y muchos de ellos lo hacen intencionalmente para que tu papá y mamá lo cargues. ¿Me hago entender? Próxima enseñanza. A tus hijos a ser honestos en sus vidas. La honestidad es algo importante dentro del carácter de nuestros hijos. Como padres debemos crear un ambiente donde nuestros hijos se sientan seguros de sí mismos, a expresarse sin temor, a ser criticados por sus ideas, pensamientos y sentimientos, sin ser criticados o juzgados. Como padres, nuestro deber es escuchar a nuestros hijos. Y muchas veces vamos a escuchar cosas que no nos agradan. Pero eso es una oportunidad para ti, papá y mamá, abuelo y abuela, de ir cambiando eso que no es correcto por lo que es correcto. Es el tiempo de darle consejos, de guiarlo, de con información explicarle, mira, esto es por eso es la razón. Recuerda, papá, que tus hijos desarrollen una conciencia positiva, no fatalistas en sus vidas. Muchas veces yo me paro en los altares en diferentes iglesias y veo al pueblo de Dios con unas caras y una tristeza, una cuestión, llenos de problemas, fatalistas. Hoy amaneció, el sol está brillante, ay, hoy va a ser calor. Al otro día amanece lloviendo, ay, va a estar lloviendo todo el día. Todos lo ven negativo, son fatalistas. En el hijo le dice, mami, mira, voy a montar este emprendimiento. No te metas en esos problemas. Déjate de eso. ¿Me hago entender? Todo lo ven negativo. Papá, refuerza a tus hijos positivamente todo el tiempo. Ejemplo, tú eres inteligente, hijo mío, hija mía. Tú eres brillante. Tú eres un príncipe, hijo mío. Tú eres una princesa, hija mía. Tú vales. ¿Me hago entender? Tú estás hecha y tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tú eres habilidoso. Tú puedes. Si Dios y Jesús están contigo, ¿quién contra ti? Echa para adelante.
Un problema, hijo mío, hija mía, tiene más de una solución. Dale la vuelta. Todo lo que comiences, termínalo. Y si no salió bien, aprende de tus errores, corrígelos y sigue hacia adelante. No te quedes a deprimirte y a ponerte triste. Haz siempre las cosas para la gloria de Dios. Te felicito, hijo mío, hija mía. Excelente. Sabía que lo lograrías. Mira todas esas palabras positivas para nuestros hijos. Pero la gran mayoría es, si tú no puedes con eso, ¿para qué te vas a meter en problemas? Ay, si tú no tienes cabeza para eso, si tú eres un vago, si tú no sabes nada. ¿Me hago entender? Lo que sale por nuestra boca, de nuestro corazón, papá y mamá, abuelo y abuela, marcará a nuestros hijos para siempre. Próximo consejo, estimula a tus hijos a la creatividad. Que sean creativos. Enséñalos que imaginen cosas, cómo hacer las cosas, que sean creativos. Papá, si ves que tus hijos hoy ya tienen una habilidad o un don, promueve las mismas o el mismo. Ayúdalos a mejorarlos en ellas. Apóyalos, exhórtalos, que se hagan expertos en sus dones y habilidades. Eso es importante en la vida. Si tú ves que tienen habilidad para la música, enséñale un instrumento, enséñalo, coge que tomen clases de canto, que se conviertan en un salmista para la gloria de Dios. ¿Cuántas iglesias no tienen equipos, grupos de alabanza, ni músicos que alaben? No hay. ¿Por qué? Porque papá y mamá no han infundado eso a los hijos. Creen que no es importante. Próximo consejo, enséñale a trabajar en equipo. Papá, enséñale liderazgo y también a trabajar en equipo. Eso le ayudará muchísimo en su carácter. Esto ayudará a tus hijos en su carácter y en su vida en la sociedad, en el plano laboral y en el plano espiritual. De esa forma, papá, podrán alcanzar metas y objetivos personales como también en grupos, como en la iglesia. Enséñale a tus hijos a liderar. Enséñale las cualidades de un buen líder. Un buen líder sirve a los demás. No se sirve de los demás. Resumiendo, padres, el desarrollar el carácter de sus hijos es vital en la vida de ellos, para ahora y para el futuro. Comience desde pequeño a inculcar todos estos valores. Principios, habilidades, espiritualidad, moral, ética en ellos. Sé el maestro, el discipulador, el alfarero, el civilizador de tus hijos. Y siempre utilizando la imagen de Dios y de su Hijo Jesucristo. Con la ayuda de Dios lo lograrás. Esfuérzate y sé valiente. Dios siempre estará contigo en todo sitio. Hora de las preguntas, hora de compartir. Puede levantar su manita o puede prender su micrófono. No se vaya nadie hoy sin contestar sus preguntas o dudas o compartir con nosotros. Hay alguien que quiere hacer alguna preguntita, que está sufriendo, que no sabe cómo resolver el problema. Aproveche. La consulta es gratis. Ahí está, mi amada. No le cuesta nada, solo abrir su corazón para que no esté padeciendo. Ahí está, le ven al pastor en vivo y en directo y a todo color. Gloria a Dios. Eduardito, si me ayudas, ¿cuántos damas y cuántos caballeros están? Te lo agradezco. Ya lo tengo. Gloria a Dios. Hasta que se animen los hermanos, están 18. Bueno, ya le escribo. Ok, gracias. Gloria a Dios. Bueno, preguntas.
o todo el mundo está claro de lo que hay que enseñar a nuestros hijos en el carácter? ¿Qué usted cree que es importante? Eh, Adelante, Víctor. yo tengo ah, una, ¿cómo le puedo decir? Eh, pero ahorita no sé, estoy con un poquito de problema con mi último hijo. O sea, le estoy tratando de corregir prácticamente en buen proceder, de buena manera, no levantándole o castigándole tal vez con la correa alguna cosa, por lo está, ¿cómo puedo decirle? Saliendo así un poquito de contexto de las cosas de aquí de la casa. No, no sé qué le pasó. Era un muchacho que siempre estuvo en alto grado en escuela, ahora que ya está en el colegio y ahora pues no sé, tal vez creo que es la adolescencia que le está agarrándole eh, y está un poquito, como le digo, desobediente. Entonces, eso, mi pastor, y ahorita oyendo unos mensajes que están aquí dados en la Biblia. Entonces, ese es mi inconveniente, mi querido pastor. Bien, No Víctor, sé, gracias. Bendiciones para ti para y tu ver. familia. ¿Qué edad tiene el niño? Tiene 13 añitos. 13 añitos. Bien, esa es la edad buena, los 13 años. Bien, recordemos que él ya está pasando a la adolescencia, 13 años, donde toda su vida ha escuchado de parte tuya, de tu mamá, de los abuelos, toda la enseñanza, ¿ok? Y hay un momento en la adolescencia, 13 años, 14 años, que ellos toman todo eso que han aprendido, lo rompen en mil pedazos, el rompecabezas que se había armado, y empiezan a formar su propia personalidad a su forma, todo lo que tú le enseñaste, todo lo que tu esposa le enseñó y los abuelos. Entonces, es importante la paciencia, ¿ok? ¿Por qué es importante la paciencia? Porque ellos están en un estado hormonal que está cambiando, están pasando por presiones. Ahora tú me dices que está en el colegio, hay amistades y hay grupos de presión en las escuelas que influyen en él. Tal vez él quiera ser parte de un grupo y se portan mal ese grupo y como pauta para ser miembro de ese grupo es portarse mal o ser desobediente o creerse el rebelde o el que más sabe. En esa parte tienes que tener paciencia y tienes que tener mucho diálogo con él, pero diálogo de amor y por amor, un diálogo franco, un diálogo que tengas mucha paciencia y escucharlo. Hazle preguntas abiertas, no preguntas cerradas. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Y se acabó el evento. No, no, preguntas abiertas. Hijo mío, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo están tus amigos en la escuela? ¿Qué tú haces durante el recreo? ¿Qué actividades te gustan más? O sea, empezar a hablar con él. Y me dice, y decirle, mira, tú para mí eres bien valioso. Tú para mí eres importante, eres mi hijo, 13 años. Yo estoy orgulloso de ti porque tú eres un niño inteligente y que me lo has demostrado, ¿ok? Para que siga demostrándolo. Y a veces te veo como indiferente, a veces te veo como que tienes coraje o que estás disgustado. Y eso para mí, que soy tu papá, pues me pone triste y me gustaría que tú me ayudaras a entenderte qué te estás pasando. Entiendo que estás en la adolescencia, ya te estás convirtiendo en un hombrecito, ¿me hago entender? En un joven adulto. Y me gustaría ayudarte. ¿Por qué? Porque para mí tú eres importante. Y el verte reaccionar de esa forma
Me pone triste porque tú no eres así. Tú eres un niño inteligente, tú eres un niño sabio, tú eres un niño ordenado, tú eres un niño aplicado. ¿Me hago entender? La sabiduría de Dios está en ti. Entonces, hablarle de todas esas cosas positivas para que le abra su corazón y le diga qué es lo que está sucediendo. Tal vez tiene un problema en la escuela, tal vez tiene un problema con amigos, tal vez le están haciendo bullying o acoso en la escuela a ciertos grupos, tal vez no se sabe. No se sabe por qué, porque está dentro de su corazón y lo tiene encerrado y no lo quiere conversar. ¿Y qué pasa? La única forma de él decir o gritar, tengo problema, por eso me comporto así, es porque me está pasando esto. Y hasta que no se averigüe qué es lo que le está pasando, no se puede arreglar la actitud y la forma de comportarse. A veces un niño pequeño está jugando solo, me hago entender, y de momento tira un juguete y quiere romperlo. ¿Para qué es que está haciendo el niño? ¿Él quiere romperlo? No. Está llamándole la atención a papá y a mamá o al que lo esté cuidando, que él está solo y quiere que juegue con él. ¿Me hago entender? Esa es la actitud rebelde de romper para llamar la atención. A lo mejor su hijo está pasando por un momento y está llamando la atención con el comportamiento que tiene. Pero con mucha paciencia, dejarlo hablar, dejarlo expresarse, sin interrumpirlo, sin juzgarlo, solamente sacando información para usted poder entender qué está pasando. Espero haber contestado su pregunta. Bastante claro, mi pastor Juanito. Muchísimas gracias Dios me por lo tener bendiga. Vamos a orar por usted y por su hijo. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Esa fue una súper pregunta. Buenas noches, Pastor Juanito. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Eh, bueno, ¿qué tan cierto es eso de que a veces las personas ya vienen, es por genética Hay y ya nacen tal vez así medios tímidos, alegres, introvertidos, o una persona adulta es el resultado del ambiente, obviamente, en el que se crió y de cómo le guiaron sus padres, o en qué porcentaje interviene la genética? Y obviamente si es así, ¿cómo se puede moldear eso? Que, o sea, ya vienen así, porque desde pequeños ya hay niños más alegres, más tímidos, más introvertidos y así. Entonces, esa parte quería saber. Gracias. Bien, hermano Inés. Excelente pregunta. Bien, empecemos por partes. Hay niños que nacen con un temperamento. Eso lo tenemos que admitir. Algunos son buenos, algunos son contentos, tienen un espíritu contento. Hay otros que son tristes, hay otros que son rebeldes desde chiquitos, que le sacan canas verdes a los papás y a los abuelos. Los hay. Es el temperamento que ellos salen. Nacen así. Entonces, cuando nacen contentos, pues perfecto. Se sacó la lotería. Pero lo importante, el temperamento que sea, es que ese niño viene como una computadora vacía desde pequeño y somos nosotros los padres, las mamás, los abuelos, las abuelas, lo que empezamos a ponerle como a las computadoras aplicaciones o procesos para que ellos funcionen de una forma. Todos los niños, o el 90% de los niños son genios. Son estudios que se han hecho, el 90%. Lo que sucede es que empieza papá y mamá a decirle que tú no puedes, que tú no aprendes, que eso es imposible y ese genio se va cerrando. Un niño que le dice, papá, yo quiero estudiar medicina. ¿Y medicina de qué? Tú, eso es mucho para ti. Y ahí ¡chup! Se cerró tal vez el médico que iba a buscar la cura del cáncer o iba a encontrar la cura del cáncer. ¿Me hago entender? Somos nosotros los padres que cogemos ese bebecito en cero o esa computadora vacía y empezamos a ponerle
las aplicaciones y cómo debe funcionar. Y si los padres son personas, como usted le escuché hablar, que ya saben, ¿me entienden? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay algunos que nacen así, hay otros que son introvertidos, tímidos. Tal vez el papá o la mamá o ambos son personas tímidas o son personas cohibidas y el niño en su cerebro tiene, y todos tenemos, neuronas espejos, nos copian idénticamente. Usualmente yo he visto niños que son retraídos, tímidos, no les gusta jugar con otros niños y veo al papá igualito, callado, retraído, nunca habla, no participa, pues su niño es igual. Por eso que uno es según vayan poniendo esos valores dentro de uno, los padres. También influye en el ambiente, pero muchas veces el ambiente no debe afectar el cómo somos nosotros. Ejemplo de esto, aquí en este país tienen oportunidades para estudiar, ¿me hago entender? Y es gratis como parte del Estado. Pero hay muchos estudiantes, muchas personas que no estudian porque no les gusta o porque la razón que sea. Pero te doy un ejemplo en Estados Unidos que yo trabajé mucho con los inmigrantes o refugiados que venían del África, que venían solamente con una camisita y un pantalón y unas sandalias puestas en un enero en Estados Unidos que está a 30 bajo cero. No sé por qué siempre los traían en un vuelo en el pleno invierno. Y esas personas venían de un campo de refugiados donde habían pasado toda su niñez y tal vez también su adultez y adolescencia y adultez. Y me acuerdo que cuando yo los llevaba al apartamento donde iban a vivir por 3 meses y yo prendía la luz, ellos se quedaban asombrados. Y me dicen, ¿qué es eso? Y dije, mira, así se apaga la luz y así se prende. Se quedaban sorprendidos. Cuando yo abría el refrigerador, tenía luz. Cuando lo iba a cerrar, se apagaba la luz. Me decían, wow. Yo prendía, mira, este es el agua caliente, este es el agua fría. Y se quedaban sorprendidos. Yo les decía, mira, esto es un inodoro y esto se usa para esto y si funciona así. Nunca habían visto eso. Los llevaba al supermercado y eso era, se quedaban como si hubieran llegado a la luna. No veía tanto producto, tanta comida, tantas latas, qué escojo, qué voy a comer. Entonces tenían que pasar por todo ese proceso, donde también había la discriminación, donde había el prejuicio porque eran de un color diferente a los americanos anglo-blancos que hay en los Estados Unidos. Y los criticaban y los señalaban. Pero el ambiente ese hostil o de reto, yo vi muchísimos dentro de ellos que lograron tener no una maestría, sino 2 maestrías o doctorados. ¿Me hago entender? En un país extraño que no sabían bien el idioma. O sea que el ambiente, en muchas ocasiones, son las decisiones que tomemos con las herramientas que nos han dado nuestros padres. Y si los padres nos dan herramientas que tienen piezas dañadas, estaremos cojos en esa fase de nuestras vidas. Espero haber contestado su pregunta, que no es muy fácil. Es muy amplia. Muchas gracias, pastor. Está bien. ¿Alguien más? Adrián tiene su mano levantadita. Gloria a Dios. Y buenas noches con todos, pastor, buenas noches, no sé si me escucha bien. Sí. Sí, ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, más que una consulta, y bueno, va en dos partes la pregunta. Recién en los últimos días la Corte Constitucional del Ecuador aprobó y dispuso que el Ministerio de Educación genere protocolos para los niños trans en las escuelas, colegios y demás, lo cual es bastante preocupante en nuestro país, en el cual ya se permite el aborto,
ahora con esta cuestión de los niños trans y demás, la consulta es cómo nosotros como padres, porque esta disposición de la Corte Constitucional va a dar pie para que cualquier tipo de escuela pública o privada acepte este tipo de niños que eventualmente no tendrán la culpa por su corta edad y demás, más bien son los padres o las personas que les están encargados de su crianza los que imponen esas ideas de ideología de género. La consulta es nosotros como padres cristianos que conocemos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios. Debemos actuar, debemos sugerir a nuestros hijos en el caso de que se topen con esta situación en su escuela o colegio, cómo podrían, en primer lugar, no, tal vez no discriminar, pero tampoco enrumbarse en esa cuestión de la ideología de género que ahora ya por cuestiones judiciales está imponiéndose en nuestro país también. Bien, Adrián, excelente. Dios te bendiga a ti y tu familia. Han habido dos casos que en esta semana se han visto. Y le voy a explicar para los que no saben de dónde viene todo esto. Hace 5 años atrás, unos papás americanos llegaron a Salinas, Ecuador, y su niño de 5 añitos lo vestían como niña, siendo niño. Y ellos exigían que el niño vestido de niña utilizara el baño de las niñas, no de los niños. ¿Qué sucedió? Los demás papás y niños se opusieron. Ellos demandaron a la escuela y al gobierno y ya no viven en el Ecuador. Ya se fueron del Ecuador. Pero la Corte Constitucional esta semana vio ese caso y en contra de la Constitución del Ecuador, lo cual defiende a los papás acerca de estas cosas, decidieron de que las escuelas y las instituciones educacionales tienen que prepararse para eso, aceptarlo, que cuando un niño varón dice que es niña, no dejen utilizar el baño de las niñas. Y establecer toda la política y toda la vaina. El otro caso fue de que el niño de 5 años de padres extranjeros no lo permitían entrar a la escuela vestido de niña siendo niño. Otra vez volvieron a llevarlo a la corte y ahora están pendientes, pero en este caso ese niño vestido de niña quería que se hiciera la operación para convertirse en niña. Y los padres lo llevaron a 9 psicólogos, de los cuales 8 de los psicólogos le dijeron no se haga la operación a esa edad, no es prudente, no es recomendable, pero el 9º psicólogo le dijo que sí, que tenían que permitir y ayudar a ese niño de 5 años en convertirse en niña y hacer la operación de sexo. Y se fueron a la corte y llevaron el caso. Todavía eso no se ha resuelto, está por resolverse. ¿Qué hacemos nosotros como padres cristianos? Número 1, si usted ve que a sus hijos, a través de los libros de educación en la escuela, si hay alguna publicidad LGTBQ+, que es lo de los gays, homosexuales, transexuales, etcétera, etcétera, intentan o están entrando en su escuela y llevando publicidad que afecte la ideología o la forma de pensar de sus hijos cristianas, usted, por la Constitución del Ecuador, usted puede parar eso y no permitirlo. ¿Me hago entender? No tenga miedo, porque la Constitución, que es la ley máxima de un país, lo respalda en 2 párrafos completos. Usted puede hacer eso, protestar y negarse o demandar. Y si ellos insisten, igual, llevarlo a una corte. ¿Me hago entender?
porque la Constitución no permite eso para sus hijos del Ecuador. Entonces, además de eso, usted como padre, hemos hablado hoy, él tiene que empezar a desarrollar, disipular, moldear a sus hijos y prepararlos para algo como eso. Y a través de la palabra de Dios, a través de la ciencia, de cuestiones científicas, enseñarle a sus hijos que eso no es correcto. Mira, hijo mío, mira lo que dice la palabra de Dios. Dios aborrece a los homosexuales. ¿Me hago entender? Pero Él nos pide que amemos a la persona. Intentemos ayudarlo para sacarlo de ese desenfoque que tienen en su vida. Porque mira, aquí en la vida, en la Biblia, en el Génesis 1:26, dice que Dios los creó hombre y mujer. No creó dos mujeres, no creó dos hombres, los creó hombre y mujer. Dios no comete errores. Entonces, ese niño o esa niña está desenfocado, no está pensando correctamente, pero, ¿me entiendes? Tú no tienes que favorecer el pecado que tiene él o ella. Tú tienes que tratar de cambiar en alguna forma, si puedes, de que piense de esa forma y que está incorrecto en pensar así y que eso lo va a llevar a la muerte del pecado. Científicamente, igual. Todas las personas que se han cambiado de sexo creyendo que van a ser felices son los más infelices del mundo. Son los más deprimidos. Son los que más practican el suicidio. Y se casan entre sí. Son infelices que en cuestiones de meses ya están separados. O sea, toda esa estadística científica real está ahí, pero como padres tenemos que tomarnos el tiempo para explicársela, inculcársela a nuestros hijos para que no se confundan. Es decirle a sus hijos que si en los libros ven algo que no es correcto, que se lo traigan y usted tome acción. Una escuela en España, el último caso, llegaron los niños un día y le dijeron las maestras, Daniel, hoy tú no te vas a llamar Daniel, hoy te vas a llamar Daniela y vas a hablar como niña, vas a caminar como niña, vas a jugar como niña el día de hoy. Roberta, tú no te llamas Roberta hoy, hoy te llamas Roberto. Vas a actuar como niño, vas a hablar como niño, vas a jugar como niño. ¿Qué sucede? Eso está en contra de la Constitución. De toda la escuela, un solo papá, uno, los denunció y los llevó a la corte ganando el caso. Lo que pasa es que aquí somos muy calladitos. Si esto pasa en Puerto Rico el puertorriqueño se ha atrevido a un gobernador bajarlo el segundo año de gobernación. Lo bajaron porque no estaba haciendo lo que prometió y estaba afectando al pueblo. El pueblo completo se rebeló y se tuvo que renunciar de gobernador. Pero aquí estamos pagando, por ejemplo, un bill de la luz que durante el septiembre a diciembre no había luz por 12 horas o 13 horas o 15 horas al día y el recibo de la luz venía más alto. ¿Cómo puede ser posible? Multiplica 10 horas por 7 días a la semana, son 70 horas. Sin luz, ¿cómo es posible que el bill venga más alto de cuando había luz? Y el pueblo calladito. Las cosas están subiendo, los alimentos están subiendo astronómicamente en el Ecuador. Y el pueblo calladito. Tenemos que levantarnos, tenemos que ser valientes. El pueblo de Dios cristiano tiene que levantarse. Para eso estamos nosotros. Espero haber contestado la pregunta. Me permite, mi querido pastor, agregando a lo que hace la pregunta mi hermano, los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales y el alcahuete más grande a nivel global es la
la ONU, con la edicto de la Agenda 2030. Entonces, son fuerzas malignas que se han destapado en estos últimos tiempos. Entonces, hermanos, no es solo esto de la igualdad de género. Gracias a Dios parece que no pasó en que las personas adultas se casaron con niñas de 7, 8 años. Es la perversidad más grande. En Colombia, gracias a Dios, anularon. Sabemos eso, que en el Asia eso es común. Sí. Viejos de 60 años tomando como esposa a una niña de 9, 10 años, que su cuerpo ni aún está formado. Pero para ellos es cultura, para ellos es costumbre. Pero no saben que eso realmente tiende la influencia de los demonios de Satanás. Ahora estamos viendo, mi querido pastor, en nuestro país, que están enseñando a los niños a adorar a la Santa Muerte. Según ellos, haciendo santería, brujería. Hermanos, hacen vudú. Entonces, les están reclutando a los niños para enseñarles a morir por la causa de la drogadicción. Entonces, quiero que sepan, mis amados, los que somos padres, tenemos nietos, los que ya somos abuelitos, pero los padres que están todavía jóvenes y están largo por criar a sus hijos, yo les pido, como decía el pastor en los puntos que nos fue dando una a una, debemos abrir un camino, una puerta de diálogo para saber qué está pasando, mis amados hermanos. Son tiempos duros, muy duros, y los que van a venir. Hermano, mirando la televisión, por ejemplo, hoy las noticias, ¿cómo puede ser posible? Ya llegó la maldad a tal extremo. Mi amado pastor, secuestrar a una madre de familia y a su hijita, niña de 2 años. Le pedían $1,000 por el secuestro. Hermano, a mí me dolió. Como no tuvo ella para pagar, quisieron violarle a la niña de 2 años. O sea, ¿dónde está? Ya es una mente diabólica. Ya la gente ya no es normal. Hay una influencia satánica que se está moviendo en estos tiempos. Por eso, mis queridos hermanos, y con la veña de mi pastor, hermanos, tenemos que pegarnos a la palabra de Dios. Hoy es el tiempo, porque si usted no se aferra a la palabra del Señor, no va a saber cómo enseñar. Hoy aprendió. Vamos a ver, si usted es diligente en poner en práctica unas 2, 3, aunque no ponga las 10 en práctica. Hermanos, otro caso que realmente me trastornó, mi querido pastor, mirando cómo un pobre, no pobre, es un miserable, perdone, secuestrar a un bebecito de 2 añitos. No, mi amado, ya la maldad ya está floreciendo de una manera que es irresistible, ya no se puede. Entonces yo sí quiero, hermanos, y déjenme decirles, esto que estamos viviendo es el anuncio del Señor que está a las puertas por venir. Todo lo que vemos sí nos espanta, aunque no quisiéramos, pero ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos.
Pero ¿qué tal si usted sigue en la rutina, en la pereza? Usted, por ejemplo, hoy no valora quizás lo que el pastor nos ha enseñado. Eso de estimular al hijo, hablar con el hijo. ¿Cuántos errores? Bueno, antes éramos la gente quizás un poco más sanos, pastor. Ahora ya ha rebasado que padres violan a los hijos, a los niños. Madres que tienen sexo con hijos. ¿A dónde estamos llegando, mi querido pastor? Este es un momento para despertarnos, que dejemos de ser religiosos, perdone, y cobardes, que dejemos de ser, como dijo la iglesia, está calladita, hagan lo que hagan, están calladitos. Pero no hay, si las mismas autoridades son corruptas, son ellos mismos los que promueven toda esta desgracia. ¿A quién va a recurrir? A Dios, es el único. Yo sé, hermanos, que el juicio de Dios va a caer en cualquier momento, que ya está, como en Estados Unidos, cayó el juicio por aquellos del Hollywood que violaron, se burlaron de Dios. Pero yo quiero que me escuchen, amados. Sé que están tras de cámaras. No sé si está oyendo o no, pero hermanos, no le tomen livianamente esta enseñanza. Haga conciencia, hermano. Defienda su nido, defienda su hogar, defienda a sus hijos, si es posible, con su vida. No deje, vaya, esté atrás de su hijo, vaya al colegio, vaya a la escuela, vea que enseña. Enséñele los principios como acabamos de escuchar, enséñele los principios bíblicos, enséñele a ver a su hijo a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Hermanos, déjenme decirle, sí me duele, hermanos. A veces yo veo noticias y no quisiera ver, pero es necesario hasta para poder advertir a la gente, a los hermanos, que no anden ciegos, sordos y mudos. La iglesia tiene que despertarse. La iglesia tiene que hacer conciencia. Quisiéramos ser como Pablo, como Esteban, que no callamos a la injusticia. Todos solo velamos por nuestros intereses con tal que a mí no me pase ya. Pero ¿qué tal si nos pasara? Entonces, miren, mis amados, razonemos. Esta enseñanza, como le hemos dicho, el pastor no cobra. No está diciendo, a ver, hermanitos, cada uno va a poner $10 para darles una enseñanza. Ya no sería pastor. Él con gracia, con amor. A veces mi pastor dice, el psicólogo cobra. Yo no cobro. Y está enseñando gratis y no quiere la gente aprender. A veces uno dice, es que ya estoy viejo, ya para mí no es. Eso está diciendo el pastor, es para los abuelos, enseñar a sus nietos. Todos somos responsables de enseñar. Así es que mi pastor, de mi parte, muy agradecido. Esto es lo que tenemos que aprender. Y perdóneme lo último, por eso estamos enseñando Biblia, palabra. ¿Para qué? Para cuando venga la tormenta a su casa, sepa usted abrir su boca y clamar a aquel que es justo y poderoso para cambiar nuestras vidas. No calle, sea valiente. Amén. Es importante que además de la Biblia también nos pongamos en oración por todo lo que está sucediendo y para que Dios nos cubra con la sangre de Cristo y con su manto, porque cosas peores veremos. Y como dice el pastor, estamos en tiempos finales. Cosas peores vamos a ver. Pero
el mundo cristiano, los cristianos debemos estar siempre de pie con la palabra de Dios en oración y en ayuno, preparándonos, que nos consiga, cuando venga Jesucristo, que nos consiga trabajando para Él, no callados, no dejando que pasen las cosas, como decía el pastor, si eso no es conmigo, olvídate que le pase a otro. No, porque, ¿saben por qué? Porque al final de todos los tiempos, somos responsables ante Dios de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos y de nuestras nietas. Y lamentablemente hay más que dos caminos, o para arriba o para abajo. En el cielo con Dios la vida eterna, o para abajo el infierno, también eternamente. ¿Cuál camino usted va a coger? ¿Va a tomar? Solamente usted lo sabe en su corazón. ¿Me hago entender? Quiero darle las gracias a todos por haber estado aquí hoy. Vienen cosas nuevas en febrero. Va a haber otras personas capacitando. No sé si el pastor le ha dicho. Mi amada esposa Mélida, o la licenciada Mélida de Bonilla, que lleva 46 años en el Evangelio, maestra de seminario bíblico, especialista o se graduó como en comunicación de la Universidad de Guayaquil. Escrito ya un libro, el último libro se llama La mujer y la comunicación familiar. Va a estar una vez al mes con ustedes, trayéndoles enseñanza. Yo le digo que yo quiero ser como ella cuando sea grande, porque yo siempre de corazón humilde veo en las otras personas cuando Dios habla a través. Y ella va a traer unas enseñanzas para ustedes, lo mismo para las mujeres que para los hombres. Y eso va a ser una vez al mes, comenzando desde febrero. También está mi hija Andrea, la cual también es graduada de la Universidad Estatal de Guayaquil como comunicadora también. Y ella va a estar trayendo enseñanzas de cómo piensan los jóvenes. ¿Me hago entender? ¿Qué no le dicen los jóvenes a los padres? Ella lleva mucho tiempo también enseñando a los jóvenes en el área de Ambato y aquí en Guayaquil, y son personas que han estudiado y se han preparado, le sirven a Dios todos los días y ella también va a estar una vez al mes con ustedes, empezando en febrero. Así que, y yo con ustedes, yo voy a estar 2 veces, una mi esposa y una mi hija, pero les aconsejo que vengan a escuchar, porque van a escuchar cosas que los van a edificar y los van a ayudar como padres, madres, abuelos, abuelas e hijos, que es importante. ¿Me hago entender? Así que, pastor, Amén, mis amados. ¿Cuántos están bendecidos? vamos a tomar la foto. Eso. Abra las cámaras un ratito que le Amén, tomen amén. una foto. Por Abra un favor, ratito las cámaras. hasta que yo no le diga, no la cierren. Eso. Esa foto va a correr el mundo entero. En Eso. confianza. No se preocupe porque la cámara mía hace milagro. Okay. Abran sus cámaras, todos. Yo les digo cuándo la pueden cerrar. ¿Ok? Gracias por Una su ayuda. cosita antes de que nos tomen la foto, pero Sí. sonrían, están más serios, bravos. Sonrían, una sonrisita, eso, para decir que ha llegado la palabra. Claro. A ver, todos, falta todavía que abran. Eso, mi hermana Lalita Ahora va a es que se salir ve como bonito. todo un artista ahí. Qué linda mi Carmelita. Vamos, la foto, mi querido pastor. Ahí va una y vamos para la otra. Bien, gloria a Dios, gracias. Perfecto. Todos. Qué Excelente. belleza ese Jorgito.
Salió en vivo y en directo, parece artista de cine. Salió la Bueno, familia mi de- amado, bendición. Nos vemos el próximo jueves. Si Dios quiere, a la misma hora por el mismo Vaticanal, como decía yo cuando... Eso. Bendiciones a todos. Bendiciones. Buenas Cuídese noches. mucho. Bendiciones. Sí.